Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 56. Quiero continuar con lo que hemos empezado en esta segunda parte de las Escrituras y las promesas. Recuerdo, me quedé en la introducción, así que dije, vamos a continuar y hoy vamos a terminar. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. La alabanza aquí de Salomón dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo. Aquellos que venimos a Cristo, a su reino, a sus pies, encontramos la paz. El Señor ha prometido dar paz, esperanza, consuelo, pero la última parte dice: ninguna palabra de todas las promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Si el hombre necesita confiar en la palabra de Dios, debe ser al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque dice: en Dios sus promesas siempre son sí, siempre son amén. Él ha prometido y Él lo va a hacer. Esto es como un atributo de Dios conocido como la fidelidad de Dios. Nosotros hemos tenido una serie, pero podemos recordar la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando Dios cumple su promesa, Dios es glorificado. Nosotros vemos eso, ¿no? Para con su pueblo, y creo que trae consuelo a aquellos que están alrededor, ¿no? Trae consuelo y es una seguridad. Así que usted puede descansar en las promesas de Dios, y aquí es una alabanza, lo cual usted debe hacer. Si el Señor en esta semana ha cumplido conforme a su promesa, o usted ha orado y el Señor le ha respondido, puede decir como Salomón: bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. Todo lo que expresó a los santos padres, ¿no? en el pasado, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Josué, conforme fueron repartiéndose la tierra, todo se ve cumplido hasta aquí. Ahora están descansando, ¿no? Las promesas de Dios. Yo quiero que podamos continuar, como dije al comienzo, en esta parte. Y este texto nos lleva una vez más a poder ver lo que las Escrituras nos dice respecto a las promesas de Dios. Dice el Salmos 119, versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. En otras palabras, cuán dulces son a mi paladar tus promesas, podemos decir, más que la miel a mi boca, ¿no? Si usted ha probado miel verdadero, es dulce. Y el salmista dice: las promesas pueden ser más que eso, más dulces que la miel. Y sé que eso es un lenguaje para que podamos comprender, ¿no? Y podamos en nuestra mente abrir y recibir las promesas del Señor. Entonces vamos a mencionar 7 aspectos o 7 beneficios de cómo usted puede beneficiarse de la palabra de Dios. Y yo quiero empezar primeramente. Nos beneficiamos de la palabra o de las promesas cuando percibimos a quienes pertenecen las promesas. Volvemos a tomar las Escrituras, dicen, ¿no?, que el hombre natural, por ejemplo, no puede percibir que las promesas, las palabras. Entonces, ¿para quiénes son las promesas? ¿Para solamente un grupo selecto? ¿Para un pueblo? Sí, dice 2 Corintios, ahí mismo texto, pero el hombre natural no puede, pero el hombre espiritual sí puede percibir, sí puede tomar las promesas. Entonces, ¿quiénes se benefician de la palabra? ¿Quiénes pueden tomar, pueden percibir, o a quiénes pertenecen? Estas promesas están disponibles para aquellos que son de Jesús. Así que si el impío toma la Escritura, no le va a hacer beneficio. No le va a hacer beneficio si no tiene un provecho, si no lo saca provecho. Si el hombre encuentra que arrepintiéndose, creyendo en Él, puede salvar su alma, va a hallar un provecho. Pero si no, sería como dar perlas a los cerdos. No le es provechoso. Para nosotros sí nos es provechoso, nos pertenecen, para aquellos que están en Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20:
porque todas las promesas del Señor Jesús son en Él sí y en Él amén, ¿no? Todas las promesas del Señor. Incluso cantamos un himno, todas las promesas del Señor, ¿no? Son para nosotros. Así que cuando cante puede recordar también este pasaje o viceversa. Así que no puede ver otra forma, ¿no? Para quienes esta promesa solamente cuando nosotros nos apoderamos. Y esta promesa viene por medio de un mediador, ¿no? Y ese mediador es Jesucristo. ¿Cómo entramos en relación? Por medio del mediador, y así nosotros podemos recibir su favor de este mediador. ¿Para quién? Para el bien de nosotros, para el bien de su pueblo, y podemos recibir de la mano del Señor. Todas las promesas, como las cosas prometidas, ¿no? Dios Padre entregó, ¿no? Beneficios al Hijo. Nosotros, ¿cómo tomamos esos beneficios? Por fe en Él. Entonces, todas las promesas o todas las bendiciones en el Hijo, nosotros los podemos recibir. Por eso nos recuerda un pasaje que somos herederos y coherederos. Las cosas que pertenecen al Hijo también nos pertenecen a nosotros, y así se nos es transmitida. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa, pues, sé que es para todos, pero para aquellos que ya hemos probado la vida eterna es todo. No, ahora podemos decir, sí, es verdad, es verdad. Y como también dice el mismo capítulo, 1 Juan capítulo 5 versículo 11, y esta vida está en su Hijo, está en su Hijo. Entonces estas promesas nos pertenecen cuando verdaderamente nosotros estamos en Él. Así que una persona que no está en relación o no está en contacto en Jesús, no les favorece, no pueden hacerse de ella, sino al contrario, están todavía bajo la ira del Dios Santo. Así que esas promesas divinas para nosotros en realidad son dulces, como dice el salmista, ¿verdad? Que hemos leído, pero para el inconverso todavía. Para ellos esa promesa se vuelve en amenaza, en advertencia, ¿no? Pero nosotros consideramos seriamente. Ahora, quiero leer otro texto, una consideración para aquellos que están sin Cristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, están excluidos de la ciudadanía de Israel y son extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza, ¿no? Y sin Dios en este mundo. Esto es una advertencia para aquellos que están sin Cristo, porque no pueden hacerse de las promesas. Es serio, es serio. Nosotros estábamos así antes. Solo los hijos de Dios son los hijos de la promesa. Romanos 9, versículo 8, ¿no? Nosotros somos los hijos de la promesa. Así que lo primero que tenemos que asegurarnos nosotros es que si nosotros somos esos hijos de la promesa, porque si no, no nos es válido ni una promesa de la Escritura. Si dijimos que hay más de 3,000 promesas en las Escrituras, así que uno puede ser muy ciego, decir que soy un cristiano y ser un gran pecador, ¿no? Y toda la amenaza estar sobre el hombre. Así que para nosotros es beneficioso todo lo que estamos hablando. Así que hay que prestar atención a lo que el Señor nos ha dicho. Y todas las promesas se pueden adquirir. Usted las puede adquirir, como dice Proverbios 23, versículo 23, puede ser comprada, ¿no? Usted lo puede tomar. Lo segundo quiero que veamos, ¿no? Ahora es que las promesas, ¿no? o estos beneficios, cómo es que lo podemos seguir aprovechando. Y eso es lo que quiero decir ahora. Nos beneficiamos de las promesas cuando usted trabaja, ¿no? Para hacer lo suyo. Cuando usted toma para que le pueda pertenecer, nada le cae a sus manos. Recordamos que estamos ejercitar o necesitamos disciplinar o confiar o pedir, ¿verdad? Entonces ese es el segundo punto, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando trabajamos para hacer nuestras las promesas de Dios. Y lo primero que tomamos al hacernos
con esto es familiarizarnos. Tenemos devocionales, tenemos lectura de las Escrituras, tenemos los sermones expositivos, tenemos la escuela dominical y siempre vamos a encontrar promesas donde el creyente puede descansar. Por ejemplo, Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si yo solamente sé que está ahí y no lo tomo para mí y no lo creo, cuando llegue la dificultad, simplemente no me es provechoso. Entonces necesitamos tomar esas promesas en nuestra cabeza, en nuestro corazón, recordarnos que el Señor ha dicho que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero que el Señor esté es todo para el creyente, ¿no? Sea que usted esté en la tormenta como no esté en la tormenta. A veces las tormentas de la vida llevan al creyente a que pueda recordar, pero ¿por qué yo estoy en esta situación? Y en la tarde un poco voy a hablar en el Evangelio de Lucas cuando Jesús está en la tempestad, ¿no? Jesús dice: pasemos al otro lado. Y de repente hay una tormenta. Los discípulos empezaron a angustiarse. El maestro está durmiendo ahí, pero Jesús estaba ahí en medio de la tormenta. Jesús les puso en la tormenta, pero ellos tenían que confiar y reconocer Él era el Hijo de Dios, porque después dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y uno puede ser incrédulo, ¿no? Puede ser incrédulo. Así que vamos a tomar parte, ¿no? ¿Cómo? Tomándolo en el corazón, en la mente. Entonces nos beneficiamos cuando obramos, hermanos, cuando usted seriamente puede descansar en ella. Así que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, que Él nos ha revelado a nosotros. Es lo que usted tiene, hermanos. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios y las demás naciones no tenían ley, no tenían al Dios que tenía Israel, y estaban todos caminando en oscuridad. Así es el hombre, así es la criatura. Así que nosotros, al tomarlo diligentemente, como cantamos 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia. En otras palabras, estamos trabajando para tomar las promesas diligentemente en nuestro estudio, ¿no? Y así uno te vas familiarizando y así Dios se te va revelando, como dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y esto se hace cada vez, hermanos, cada año que pasa la gente a veces dice: yo recuerdo esto, es que han ido trabajando. ¿Cómo es que uno memoriza muchos pasajes? Es que ha ido trabajando. Pero si uno es flojo o es floja, nunca va a tomar, ¿no? Nunca va a tomar. ¿Y dónde debemos buscar? En las Escrituras. En las Escrituras, meditar en las promesas, revisarlas una y otra vez en su mente, ¿no? Y que Dios le dé un entendimiento más profundo, ¿no? Un entendimiento espiritual. ¿Cómo es que, por ejemplo, la abeja, para extraer el dulce o miel de una flor, tiene que entrar? No solamente es mira y la miel lo succiona bien. No, lo que hace la abeja es entrar, ¿no? Entra y toma de la miel. Así que el cristiano tampoco no va a sacar ningún consuelo, ningún beneficio si no echa, ¿no? Si no toma por la fe las promesas de Dios. Verdaderamente nosotros ahora tenemos a Dios. Como dice antes, éramos ajenos, hermanos, de todo lo que Israel tenía, pero ahora tenemos las promesas. Usted lo puede tener en su corazón. Por los que hemos ido pasando, hemos vivido años ya, hay muchas cosas que recordamos, pero ¿cuánto recordamos las promesas de Dios? ¿No? A veces usted hizo un voto al Señor y lo ha olvidado, pero el Señor no lo ha olvidado. Con las promesas es igual. Puede ser que usted lo olvide, por eso debemos meditar. Nos dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma de los diligentes será prosperada.
el alma de los diligentes. Es lo mismo que 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay que ser diligente, ¿no? En nuestro estudio o en meditar o en memorizar, como también otra escritura, o Cristo dijo esto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 27. Así que cuando usted atesora las promesas en su mente, el Espíritu Santo nos trae a memoria, nos recuerda en los momentos cuando más lo necesitamos. Eso es lo que debiéramos aspirar. Si hay un plan de lectura que tenemos, si leemos 3 capítulos o 4 al día, tratemos de al menos meditar en un versículo, el versículo que más lo ha impactado, y tal vez está ahí una promesa para usted. Eso puede ser en el día su tesoro, ¿no? Lo valioso que puede retener. Otro beneficio, un tercer beneficio que tenemos es, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando reconocemos el alcance, ¿no? El alcance de esas promesas de Dios. Quiero tomar las palabras de un predicador que ustedes conocen, Charles Spurgeon. Dice él: hay como una afectación que impide a algunos cristianos el vivir y explorar la religión como algo que pertenece a lo común y corriente de la vida. Es para ellos algo trascendental y de ensueño, más bien una creación piadosa, más o menos irreal que una cosa de hechos verdaderos. Cree en Dios a su manera para las cosas espirituales y para la vida futura, pero se olvidan totalmente que la verdadera piedad tiene la promesa en la vida presente, lo mismo que en la venidera. Para ellos sería casi una profanación el orar acerca de los pequeños problemas y asuntos de la vida. Quizás se sorprenderían si me atreviera a sugerirles que esto hace dudosa la realidad de su fe. Si no pueden darles apoyo en las pequeñas tribulaciones de la vida, ¿les va a ser de algún valor en las grandes tribulaciones de la muerte? Yo creo que son palabras para poder comprender. Necesitamos las promesas en toda circunstancia, ¿no? No solamente cuando la turbulencia o la tormenta es grande. No, incluso nosotros cuando salimos de nuestra casa decimos: Señor, guárdame. Conforme, ¿no?, cantamos el Salmo 121, el Señor guardará tu salida y tu entrada. Pareciera algo, ¿no?, pequeño, pero quién sabe si regresamos. Pero qué pasa si nosotros hacemos o tomamos de esa promesa: Señor, guarda nuestra entrada, ¿no?, o mi salida de aquí hasta la casa de oración, como también de tu casa de oración hasta mi casa, porque no sé si voy a regresar. Como cuando oramos por los bienes de este lugar cuando salimos, ¿no? Señor, pueda resguardar todo lo que tenemos para adorar, aunque es poco, porque confiamos que el Señor puede hacer eso por nosotros mientras estamos en nuestras casas, ¿no? Entonces ese es el alcance de las promesas, ¿no? No sabemos lo que puede el Señor hacer, como Dios alimentó a Elías, ¿no?, por medio de la viuda en Sarepta. Un poquito de harina, un poquito de aceite, duró para mucho el alcance. No sabemos lo que Dios puede hacer. Así que quiero que podamos recordar eso. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por ejemplo. Esto es algo que necesitamos. La piedad para todo aprovecha, dice el texto, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. ¿Ha podido usted meditar ahí? La piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente. No solamente la piedad va a ser de bendición en la vida futura, sino aquí dice, en la vida presente. Y es que aquí podemos preguntar, es esto: ¿usted cree en esto? ¿Que le puede ser útil en esta vida presente la piedad? Sí, hermanos. El texto dice que sí. Y debemos entonces ejercitarlo.
Debemos ejercitarlo más que el ejercicio corporal, más que toda disciplina laboral, más que toda profesión, éxito en la vida, porque tiene promesa de vida presente, presente. Y esas promesas son nuestras, así que debiéramos tomarlo. Otro texto, Hebreos capítulo 13, versículo 5. Muchos han tenido descanso en esta promesa. Dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. ¿Has podido meditar eso? ¿O meditas todos los días? Yo creo que no todos lo hacemos, pero si usted está en una condición, quiere buscar más a Cristo y encuentra estos textos: no te dejaré ni te desampararé, te puede ser de mucho consuelo, ¿no? Te puede ser mucho consuelo, como Josué 1:5, para sus notas tal vez 2 Corintios 7:1. Dice: tenemos estas promesas, tenemos todas estas promesas, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, quiero leer el Salmo 84, versículo 11. Dice: porque sol y escudo es Jehová. Sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mira, el texto habla por sí mismo, porque sol y escudo es Jehová, dice. Gracia y gloria dará, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice aquí, ¿no? Si tú andas en integridad, usted se puede apropiar de estas promesas, ¿no? Usted anda en rectitud delante del Señor, usted puede tomar estas promesas y el Señor le va a dar gracia y gloria y bien. Gracia ante los hombres, ¿no? Y es gloria porque el Señor dice: al humilde lo va a exaltar en público, y bien, va a tener el favor de muchos. Así que, ¿qué más podemos pedir? Si usted anda en teoría, por eso la piedad es para este mundo, es ganancia. Por ejemplo, dice Filipenses 4, versículo 19, miren: mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. A muchos esto nos toma, ¿no? Cuando tenemos abundancia, decimos estamos bien, pero cuando escasea, ¿no?, los recursos básicos, ¿qué pasa? Hay que recordar las promesas y también hay que ser diligente. Dice: el alma del perezoso, lo leímos hace rato, no va a prosperar, ¿no? Entonces uno necesita ser diligente, trabajar, y Dios va a suplir las necesidades. Ese es un alcance, ¿no?, que el Señor ha prometido entregarnos. Así que si hay promesas, hay muchos, hermanos. Yo solamente estoy leyendo algunas. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero aquí tienes, incluso hasta para resistir, ¿no?, a Satanás. Cuarto, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando hacemos una distinción apropiada entre las promesas de Dios. Muchos cristianos a veces, como leí esto, son culpables de hurto espiritual. Dice: por lo cual quiero decir que se apropian de algo que no le pertenece, pero que pertenece a otro. Y quiero leer las palabras una vez más de Spurgeon. Y estoy diciendo: nos beneficiamos de la palabra cuando hacemos una distinción apropiada entre las promesas de Dios. ¿Y qué es lo que quiero explicar? Vamos a leer las palabras de Spurgeon. Dice: algunos acuerdos del pacto hecho con el Señor Jesús en cuanto a sus elegidos y redimidos no están sujetos a ninguna condición por lo que se refiere a nosotros, pero muchas otras valiosas promesas del Señor contienen estipulaciones que deben ser atendidas cuidadosamente, pues de otro modo no podemos obtener la bendición. Una parte de la diligente búsqueda del lector debe dirigirse a este punto tan importante: Dios guardará la promesa que te ha hecho, con tal que tú tengas cuidado de observar las condiciones en que se te ha hecho el acuerdo. Solo cuando cumplimos los requisitos de una promesa condicional podemos esperar que la promesa nos sea cumplida. Para hacer más claro, toda promesa tiene una condición. El Señor dice, pero también da la condición.
Esa es una indicación, ¿no? Por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La promesa es serás salvo, la condición es tienes que creer, ¿no? Tienes que creer. Y muchas de las promesas de Dios están dirigidas a todo tipo de personas, a todo tipo de personas. Declara o dice el Salmo 25, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio. Encaminará a los humildes por el juicio. No sé la condición de cada hombre cuál sea, pero el Señor dice, encaminará a los humildes por el juicio, por la rectitud, ¿no? Y otro texto quiero leer, Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. La condición para pedir lo que usted quiere conforme a la voluntad es que usted permanezca en Él. No es que tengo que orar, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Y el Señor no es alguien que tiene que ser, está para dar todo. No, el texto dice, si permaneces en Él y sus palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces hay un requisito, necesitamos, ¿no?, obedecer, permanecer en Él y podemos pedir al Señor y el Señor así va a favorecernos. Así usted puede también favorecerse de esa bendición, como puede ser a otras áreas de nuestras vidas cristianas. Dice Salmo capítulo 50, versículo 15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El requisito, la condición es invocar al Señor. Usted tiene la promesa y el Señor dice, yo te voy a librar, dice, y tú me honrarás, ¿no? Como leo el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hay mucho texto, muchas escrituras para poder ilustrar lo que estamos queriendo decir. Quinto, ya vamos a ir finalizando en esta mañana de este estudio. También nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando nos hace posible que las promesas de Dios sean nuestro apoyo y fortaleza. No, usted se beneficia, yo me beneficio de la palabra de Dios cuando esas promesas son de cuando se vuelve nuestro apoyo y fortaleza. No, casi lo que hemos venido diciendo. Y creo que esta es una de las razones por lo cual podemos hablar de este tema, ¿no? Es muy beneficioso y así podemos conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto nos lleva a desarrollar nuestra fe. ¿Cuándo? Cuando necesitamos apoyo, cuando necesitamos fuerza en la vida y empezamos a ejercitar fe, hermanos. Eso es lo que podemos encontrar o por experiencia a hablar y la fe se vuelve seguridad para nosotros. Como cantamos, ¿no?, en momentos así, levanto mi alma a Cristo, ¿no? Nuestra fe se va ejercitando y si no hubiera promesas, no habría fe. Necesitamos por fe tomar cada promesa y tampoco habría esperanza. Por fe tomamos todo. La fe mira hacia la palabra que promete, la esperanza mira a la ejecución de la promesa como alguien ha dicho. Así como dice en Romanos, ¿no?, 4, versículos 18 al 20, cuando Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O como encontramos, ¿no?, mucho de los santos en Hebreos 11, 26, hablando de Moisés, teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo está o cuál es la circunstancia que estás viviendo? Pero usted puede confiar. Usted puede confiar en lo que han hecho como Moisés, Abraham
y los grandes hombres de fe. Por ejemplo, dice un texto en las palabras de Pablo en Hechos 27, versículo 25, porque yo confío en Dios que me acontecerá exactamente como me ha dicho. Pablo tenía que llegar a Roma y el texto nos está diciendo tal como el Señor había dicho. Y desde su llamado había dicho a Pablo que iba a estar delante de reyes, iba a ir delante de gobernantes, iba a llevar el evangelio. Y el Señor dijo que iba a ir, tenía que ir y se está cumpliendo. Mejor dicho, se cumplió en Pablo. En la tarde un poco voy a hablar, ¿no? Me repito una vez más. Pareciera que el hombre se ve fuerte o se cree fuerte y no tiene necesidad de orar. Yo creo que se puede aplicar. Creemos que somos fuertes y no necesitamos de las promesas de Dios. Nuestro corazón, hermanos, es un corazón pobre. Debe descansar en las promesas. Debe descansar en las promesas de aquel que no puede mentir. Sexto, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando esperamos con paciencia el cumplimiento de las promesas. Otro beneficio de las Escrituras es que nos beneficiamos cuando esperamos con paciencia el cumplimiento de ellas. Dios prometió, por ejemplo, un hijo a Abraham y no fue inmediatamente. Tuvieron que pasar años, pero como también es como con Jesús, recuerdo el caso de Juan el Bautista. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Hay muchos textos en relación. No hay nada imposible para Dios. Pero todas las promesas se esperan con paciencia. Su cumplimiento. Su cumplimiento. Y toda paciencia va a tener su fruto, hermanos. Si usted espera una promesa del Señor, usted puede tranquilamente. Es la garantía. Recuerden, Dios no puede mentir. Dice a Habacuc capítulo 2 versículo 3, aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá y no se retrasará. ¿Usted conocía ese pasaje? Habacuc capítulo 2 versículo 3, como también Hebreos 11, 3. Y tiene que ver, hermanos, una vez más, con fe, con conocimiento al Señor. Y así usted va a descubrir, ¿no?, lo que el Señor promete, sin dudar, y pues uno puede descansar en Él. ¿Cómo demostramos que confiamos en Dios? Ejercitando nuestra fe, ¿no? Pacientemente. Como un salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Como esperamos el retorno de Cristo pacientemente. Tal vez no lo veamos en nuestra generación, pero va a venir. Porque muchos esperaron y murieron. Y nosotros esperamos. Dice Spurgeon, el proceso de deslinde y separación no se ha realizado. Todavía suspiramos y apetecemos cosas que el Señor considera que ya tendríamos que hacer. De haber dejado atrás, Abraham hizo un gran banquete el día que fue destetado, hablando de Isaac. Entonces, hay una separación, como dice, hay un deslinde todavía que no se ha realizado. Todavía estamos, ¿no?, estamos caminando. Y por último, séptimo, nos beneficiamos de la palabra de Dios cuando hacemos un uso apropiado de las promesas que están en las Escrituras. ¿Cómo aprovechamos? Cuando lo usamos apropiadamente. Y primero, ¿no?, es nuestra relación con Dios, ¿no? Primeramente con Dios mismo. Cuando nos acercamos a su trono, debería ser para pedir estas promesas. Nada más. Y las promesas deben ser el fundamento de nuestra fe, ¿no? El fundamento de nuestra fe. Y esto hace que el Señor sea glorificado. Podemos interactuar con muchas personas afuera. Usted puede decir, el Señor me ha prometido y me ha cumplido. Para ellos es locura.
pero en realidad usted está diciendo la verdad, ¿no? Por fe, por fe. Y esto cuando oramos, hermanos, usted puede también ejercitarlo. Dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 25. Haz conforme a lo que has dicho. Haz conforme a lo que has dicho. Jacob reclamó, por ejemplo, las promesas en Génesis capítulo 32, Moisés, David, Salomón, y tu hermano puede hacer lo mismo, ¿no? Primero, tu relación con Dios cuando oras. Segundo, en la vida en que vivimos en este mundo, ¿no? Cuando hacemos el uso apropiado, cuando tenemos, por ejemplo, en Hebreos 11, versículo 3, no lo van a leer, pero ahí los patriarcas confiaban y saludaban las promesas de Dios, y para ellos, dice, confesaron, eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Todo lo que ellos han caminado fueron en base, ¿no?, a su confianza en el Señor. Eran peregrinos, extranjeros, pero hicieron público su fe ante las naciones, ante los hombres. Así que, hermanos, tenemos tales promesas, como dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, 2 Corintios 7:1. Esto tiene que ver con relación al mundo. Primero dije con relación a Dios. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y termino dando lectura a 2 Corintios 1:20, con el que un momento lo leo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén por medio de nosotros para gloria eterna. Las promesas están en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio de Jesucristo. Ahí están todas las promesas preciosas que se conceden en gracia. Y el Señor las otorga libremente para los suyos, sea hombre, sea mujer, sin distinción. El Señor los otorga, y así todas las promesas, ¿no?, vienen con poder de Dios. Vamos a dar gracias para terminar este tiempo de la escuela y luego pasar al culto. Señor, gracias te damos esta mañana por permitirnos una vez más meditar y hablar sobre este tema, de que tus hijos, tus hijas podemos asearnos, podemos tomar tus promesas y la podemos hacer nuestras. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cultivar la piedad, dice, para todo aprovecha primeramente. Señor, esa piedad puede ser ejercitada en una vida de devoción, una vida, Señor, de santidad práctica, una vida de diligencia en el estudio de las Escrituras. Estar saturado por tus promesas, que no podamos olvidarlas, porque son tu palabra. Y gracias por revelarnos en el Evangelio la promesa de la vida eterna en Jesucristo. Te alabamos y te damos gracias. Tú fortalezcas a esta iglesia, Señor, en sus necesidades. A cada uno, Señor, en la circunstancia en que esté, darles la fuerza para seguir perseverando y tus promesas sean cumplidas en ellos. Esto te oramos en nombre de Jesús. Amén.